Buenas tardes, ¿me oyen bien? Porque yo a veces no me oigo bien y grito. Desde hace rato estoy pensando, y desde ayer estoy pensando, ay, los hermanos, ¿cómo me ganan el sermón? El hermano Agustín felicitaba a los papás. Yo quería abrir esta charla con una felicitación a los papás. Otra vez, que el Señor los bendiga. Hoy es nuestro día y seguro que muchos de nosotros recibimos un abrazo, un beso y tal vez algo más, como lo que me sucedió esta mañana. Primero, un abrazo todo rasposo porque mi hijo ya raspa. Y un beso muy cariñoso. Hermanos, que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a nuestros hijos por el amor que nos manifiestan. Bueno, el tema de nuestro día es el paso 10, el creyente obediente. Y cuando hablamos de obediencia, inmediatamente nos ponemos a pensar o en la madre exigente o en el papá que dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo demás allá, porque si no, en mi tiempo sacaban el cinturón y nos daban de cuerazos. Hoy, yo no sé cómo son los papás modernos, los papás con otra preparación académica. Y también decía, ay, ¿cómo te adelantaste con el Padre Nuestro? Pero escúchele usted nuevamente el Padre Nuestro, pero en versión popular, y que dice de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Haga de cuenta que usted lo está diciendo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Yo creo que muchas veces, muchos de ustedes van a ser llevados al mexiquense a comer una sabrosa barbacoa o algún otro lugar. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Buenos días, querido Dios, gracias por estar con nosotros. Porque esta reunión sin ti no tiene ningún valor. Te ofrecemos nuestra vida y nuestro esfuerzo. Que el intento de comprender y compartir con tus hijos lo que nos dices hoy sea de bendición para ellos como lo fue para mí. Gracias por hablarme y reprenderme cuando estuve leyendo lo que nos has dejado por escrito. Que mis hermanos que esperan algo para sus vidas atiendan a tu palabra. Que les llegue, como decimos, y los estimule a caminar en la dirección que tú les marques. Bendice a tu servidor y bendice mis labios para bendición de todos. Amén. Se obedece cuando se ama o cuando se temen represalias. ¿Obedecemos por amor o por miedo? Las palabras del Señor Jesús para esta mañana
para usted y para mí son estas. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Y cuando leo este último texto, como un diablillo por ahí se mete una R, que se armen unos a otros. Así está el mundo. Y si no con armas de acero o tecnológicas, con armas emocionales, en donde intervienen nuestros sentimientos para herir y para matar. Hace unos días nos visitaron nuestras nietas. Yo no sé por qué los abuelos decimos que nuestras nietas o nuestros nietos son los mejores del mundo. Sí, ¿verdad? La niña que va en primer año, ya se sabe de memoria la tabla de multiplicar del 9. Y muy orgullosa le respondía a su papá que el 9 por 7, que 9 por 5, que 9 por 8, que 9 por 3. Y muy oronda. Bueno, hemos escuchado predicaciones muy interesantes acerca del discipulado. ¿Sabe cuántos pasos hemos dado? 10. Hemos escuchado acerca de 9 pasos. Pastores, invitados y predicadores locales nos han hablado de esos pasos, pero ¿recuerda el primero, o el quinto, o el octavo, o el noveno que fue predicado hace 8 días? Varios de nosotros no los podríamos repetir, aunque los hayamos escuchado o aunque hayamos tomado el discipulado hace algunos ayeres. Uno de esos pasos, más bien esto de los pasos lo entendemos bien los que ya tomamos el discipulado, que fue puesto en marcha por Gerardo y Nancy Reed. Por cierto, ella estuvo este fin de semana en casa de Lucy. Hoy se fue porque operan a su hermano del corazón. Cuando la saludaba, le decía, ay, qué pena contigo, que ustedes fueron los que instituyeron el discipulado, y yo tengo que hablar del discipulado.
no voy a estar. Ay, gracias a Dios. Y me dice, qué malo eres. Pues hermanos, después de muchos años volvemos a interesarnos en el discipulado. Y aunque se han predicado cada domingo estos pasos, muchos hemos desarrollado la capacidad de olvidar, incluido yo. Por eso voy a repetir cada uno de esos pasos, de ese gran bloque que ojalá nos inspiren a tomar este discipulado. Primer paso, las 4 seguridades. Segundo, las bases del discipulado. Tercero, la rueda. Cuarto, Cristo, el eje. Quinto, el Espíritu Santo. Sexto, la palabra. Séptimo, la oración. Octavo, el testimonio. Noveno, la fraternidad. Y décimo, el creyente obediente. Y la verdad que han sido predicaciones muy interesantes de cada uno de los predicadores. Pero como dije hace unos momentos, si pretendiéramos recordar a alguno de ellos, a lo mejor no. He querido que nos situemos en la realidad de que es imposible comprender los 10 pasos con predicaciones de 40 o 50 minutos dominicales, cuando este hermoso proyecto puede durar varios meses y a veces un poco más de un año. Así me pasó con Jorge Morales y creo que nos faltaron 2 pasos. ¿Por qué tanto tiempo para este proyecto? Porque este proyecto primero tiene la intención de fortalecer nuestra amistad con el Señor Jesús. Tiene la intención de llegar a conocerlo casi personalmente, como nos lo descubre la Biblia cuando estudiamos personalmente la Biblia y no cuando la escuchamos desde aquí. Desde aquí cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Y también tiene la intención de fortalecer la fraternidad con el discipulador. Porque entendemos que se gana más con la amistad que con la exigencia. Se fortalece la membresía de la iglesia y surgen de manera natural líderes comprometidos con Cristo y con su iglesia. Ya no recuerdo, porque ya empiezo a olvidar muchas cosas. ¿Qué año fue cuando tomamos el discipulado Gilberto García, Héctor Herrera, no sé quién más, con Gerardo Riz? Nos íbamos a tomar café allí, platicábamos, que daba gusto, y luego tomábamos algún fragmento del discipulado. Se fortaleció la fraternidad entre los hermanos y surgieron líderes que todavía andamos por ahí o andan por allí. Si la congregación quiere tener una vida emocionante en su caminar con Cristo, es necesario que se incorpore a este proyecto para conocer más del Señor Jesús y de su amor por usted. ¿Está dispuesta a lanzarse a una vida más comprometida con el Señor Jesús? Hágalo. No se arrepentirá. Bien, como introducción, basta. Ahora a dar el último paso, el paso 10, que se abre con un tema que no tiene un término inmediato. Es la meta del cristiano a lo largo de la vida. Y abre con 3 puntos. Hermanos, este último paso está lleno de citas bíblicas y no las vamos a ver todas. Algunas solamente las leeré y otras una breve percepción personal.
adelante. Primer punto, ser hechos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y para mí este texto es altamente deseable, pero con honestidad es de difícil consumación. Porque conocemos la realidad que nos envuelve y que se llama mundo, del que no podemos sustraernos, porque nos absorbe, porque nos engloba y al asimilarnos nos aniquila. Y nos defendemos, claro. ¿Cómo puedo ser imagen de Cristo si aún lucho con mis pasiones y con mi carácter y con mis gustos que el mismo Jesús reprobaría? Pero lo cierto es que no somos unos desconocidos para Dios. Él nos conoce desde el principio y nos tiene en la mira para algo muy especial. A mí me da mucha alegría el testimonio que un domingo dijo Alberto, que estaba por llegar aquí, y dijo, hasta aquí llego, ya no más. Pero el Señor lo tiene en la mira para seguir cantando en el grupo de alabanza. Y le doy gracias a Dios porque pudo vencer y porque está luchando y porque Él va a vencer para gloria de Dios y para satisfacción personal. Lo cierto es que no somos unos desconocidos para Dios. Pero ¿sabe, hermano, qué? Hay que creerle al Señor que somos especiales y que Él nos llevará a vencer todo lo que no es bueno para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestro Señor, tampoco para la sociedad. Segundo punto, perfectos y maduros en Cristo, Colosenses 1:28. Nosotros somos ustedes, somos todos. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Y me quedé pensando en este texto, digo, cuando logremos apropiarnos de esta verdad, seremos capaces de ver al hermano o a la hermana que sufren, que tienen una necesidad o que requieren ser escuchados. Seremos capaces de estar listos para dar sabios consejos y conducirlos al Señor Jesús para que Él se convierta en su pastor y en su consejero y en su guía. ¡Qué maravilloso plan de Dios! Nombrarnos sus ayudantes, pero necesitamos creerle. Fruto que permanece. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este texto yo lo veo como un verdadero diamante que no aquilatamos por nuestra vida agitada diariamente. Y me puse a pensar, ¿cómo lograría yo comprender mejor esto? Y me imaginé que usted o yo estábamos buscando un buen trabajo.
Y sabemos de algún lugar en donde hay un trabajo y vamos a la fila porque hay 600 gentes esperando recibir ese trabajo. En ese momento aparece el dueño y se dirige a usted y le dice: ven, tú no escogiste trabajar en mi empresa, yo te escojo para que vengas y trabajes conmigo. ¡Ja! ¿Qué pensaría? Pero qué honor. Sí, voy a trabajar muy duro para que el dueño esté orgulloso de mí. Claro, eso es lo que él espera de usted, que como decimos, le eche ganas a todo lo que se le encarga. Conviértase, querido hermano, conviértase en un enamorado del Señor Jesús para que todo lo que haga, lo haga con alegría y por el puro placer de agradar al Señor. Aunque los demás piensen que usted está loco o loca. Y si estamos locos, es porque el Señor Jesús se fijó en usted y se fijó en usted y en usted y se fijó en mí. Y nos escogió para un trabajo, para una misión, para un ministerio dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera del hogar. Ser sensibles a la necesidad de todo el mundo y ayudar, apoyar, escuchar, etcétera. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo o es algo de cada 8 días o de vez en cuando? Siente que su vida está cambiando porque Dios puso los ojos en usted. ¡Qué gran bendición! Pero también qué tremenda responsabilidad. ¿Qué significa la obediencia cristiana? El texto de Juan 14:15, para mí es como un golpe duro a la conciencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¡Ja! ¿No sacude fuertemente su yo interior este texto? ¿No se pregunta cuánto amo a Jesús? Porque esta oración es condicional, nos da una salida. Y admite un sí o un no. Y la respuesta puede ser: Jesús, sí, te amo demasiado y estoy dispuesto a obedecer lo que me mandes y lo que me cueste. O Jesús, no te amo lo suficiente y me cuesta trabajo ser obediente. Y quizá esta sea la más sincera respuesta de muchos de nosotros. Porque si repasamos nuestros actos dentro y fuera de casa, descubriremos que no somos consistentes en lo que decimos con lo que hacemos. Y con demasiada frecuencia desobedecemos al Señor Jesús. ¡Ja! Y esta mirada del Señor Jesús a mi yo interior, a nuestro yo interior, nos lleva a la fuente de la relación de amistad o enemistad entre el ser humano y Dios. ¿Sabe dónde se encuentra esa fuente? Sí, en la Biblia. Pero ¿recuerdan lo que dice Éxodo 20 del 2 al 6? Más o menos. Dice: yo soy el Señor tu Dios. Se está dirigiendo al pueblo, se está dirigiendo a usted, se está dirigiendo a mí. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo.
No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Estos para mí son los primeros indicios de una relación más personal entre Dios y el pueblo. Que lo conozcan como libertador y que lo tengan en alta estima y gratitud. Luego se presenta como Dios único y sin pecar de irreverente de parte mía. Yo digo que como un Dios humano que quiere identificarse con el pueblo, mostrando sus reales sentimientos al no desear compartir ese amor del pueblo con otros dioses. No debe fabricarlos, ni mostrarles reverencia, ni hacer divino a todo lo que Él ha creado. Y menciona la palabra celos, que los humanos conocemos muy bien y que nos matan. Y con esta palabra nos da a entender cuánto le molesta que desviemos nuestros sentimientos hacia otros dioses. Nada de Dios sol o diosa luna o Dios viento o lluvia, fuego o visitas a las pirámides y sitios sagrados de nuestros ancestros vestidos de blanco para recargar energía y obviamente para rendirles culto. Actualmente, y sé que voy a ser señalado, la computadora, el celular, con todas las funciones que manejan, se han convertido en dioses tecnológicos y los anteponemos al Señor mismo y les damos nuestro tiempo y nuestro dinero. Y aquí me recuerdo un relato que leí hace muchos años. Dicen que después de esto del calentamiento global que terminó con la Tierra estaba cubierta de hielo, de escombros. Vinieron de otros mundos seres inteligentes y empezaron a descubrir que había habido una civilización antigua en esto que llamamos Tierra. Y sus arqueólogos, uno de ellos o varios de ellos, hicieron un relato. Pues en la tumba 41 o 53, descubrimos que la civilización antigua era muy religiosa. Los encontramos postrados o en sus camas, rindiéndole culto a un Dios que tenía un gran ojo rectangular y que en sus manos portaban pequeñas pantallas con las que se comunicaban con ese gran ojo, con ese gran Dios. ¿De veras los avances de la tecnología han desplazado nuestra relación con Dios? Ante esta consideración me parece escuchar voces jóvenes que dicen:
No sea ignorante ni fanático. Y yo digo que no lo soy porque yo uso la tecnología. Pero cada cosa en su lugar. Para no perder el piso y para no desplazar a Dios de nuestra vida. Pues los 10 mandamientos que conocemos de memoria, pero que al querer practicarlos decimos, ay, es que se me olvidó, son los primeros que se nos manda obedecer. Cierto, fueron dichos al pueblo de Israel hace sus buenos miles de años, pero en esos mandamientos está cimentada la civilización de la humanidad y está cimentada nuestra fe cristiana. El Señor Jesús fue un judío muy respetuoso de la ley y de los escritos de los profetas. Cuando veo cómo Jesús se planta frente a mí, frente a usted, y me dice y nos dice clarito, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La cara se me pone roja de vergüenza porque yo no siempre respondo a esa pregunta. Y no es que no ame al Señor Jesús, porque sí, de veras lo amo, sino que a veces me gana mi humanidad y actúo contrario a ese amor que le tengo al Señor Jesús. A ustedes no les ha pasado lo mismo, ¿verdad? Solo a mí. La obediencia cristiana significa obedecer sus mandamientos, hacer lo que Él nos manda, hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, les dije al principio que el paso 10 está lleno de citas bíblicas. Todos los que nos hemos parado frente a ustedes podríamos llenarlos precisamente de esas citas bíblicas y decirles que debemos obedecerlos porque así lo dice la Biblia. Pero, ¿creemos en la autoridad de la Biblia? ¿Creemos que es la palabra escrita que proviene de Dios? ¿O solo le damos el valor de un libro antiguo, poético, histórico, judío y con ciertos valores morales? Es que ahí está el secreto. Si es un libro más, poco nos importará obedecer o no lo que nos comunica. Para obedecer los mandatos de Dios, no basta que estén escritos en la Biblia. Es necesario conocer de cerca a quien lo dice y tener una amistad estrecha con esa persona que lo dice. En este caso, con el Señor Jesús. Y aquí estaba pensando... Gracias por el agua. Nada más que esto dicen que es para hombres, para que lo abran, está muy dura. Cuando muchos de nosotros peinamos canas, quiere decir que estamos jubilados y que ya vivimos de nuestros recuerdos. Bueno, quiero compartir una de mis experiencias cuando fui gerente de producción en la Sociedad Bíblica de México. Un día que me visitaba un proveedor, vio una Biblia sobre mi escritorio. La tomó en sus manos, la revisó y me preguntó, ¿y de veras usted lee la Biblia? Le digo, claro, además es parte de mi trabajo. Y así, hablando de su contenido, llegamos al pasaje donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Con esa pregunta, el Señor
saca a sus discípulos de estar pensando en su círculo pequeño. Saca su pensamiento para recordar lo que otros dicen. Entonces le dijeron lo que habían escuchado. Unos dicen que eres Juan. Y a él lo habían decapitado a Juan. ¿Cómo podía ser? Otros dicen que eres Elías. Miles de años atrás. Y otros que eres uno de los profetas que ha resucitado. Pero luego de que los hizo pensar en los de afuera, los encajona y los regresa a sus círculos y los hace pensar en sí mismo, pues les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se quedan como de piedra. Solo Pedro acierta a decir, tú eres el Cristo de Dios. Entonces le pregunté al proveedor, si por esa puerta entrara el Señor Jesús y se dirigiera a usted y le preguntara, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué él le respondería? Fue impresionante la respuesta de este proveedor, porque primero se quedó callado, agachó la vista y después me dijo, señor Ortega, yo le diría, no te conozco. ¿Qué cosas? Les he compartido esta experiencia porque va de la mano con la obediencia. ¿Cómo podemos obedecer a quien no conocemos? ¿Cómo reaccionamos a un compromiso personal de Jesús cuando Jesús nos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos? Necesitamos reforzar nuestro conocimiento del Jesús real de la Biblia, del que descubrimos personalmente. Los subpuntos del paso 10 son muchos, pero como no los podemos ver todos, mencionaré algunos para que sepan de qué se trata el paso 10. Seguir el ejemplo de Cristo. Filipenses 2, 5 a 8. Seguir el ejemplo de los apóstoles. 1 Corintios 11, 1. Seguir el ejemplo de los héroes de la fe. Hebreos 12, 1. Amar a Dios y al prójimo. Juan 13, 34, 35. Creer y hacer. Amar como Él nos manda. Cuando les mencioné que la base de nuestra fe está afincada en los 10 mandamientos, también quiero decirles que está afincada con mayor intensidad en los que Jesús les recordó al maestro de la ley. Aquel que quiso poner a prueba a Jesús al preguntarle que qué necesitaba para tener la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y como maestro de la ley, como muchos de nosotros decimos los textos, pero si de memoria, el maestro sin abrir el rollo, el pergamino, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso le respondió el maestro de la ley. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida.
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este pasaje nos remite al libro de Deuteronomio 6, 4 a 9, que, como dije, es piedra angular tanto del cristianismo como del judaísmo. ¿Y qué dice? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Eso es lo que hacemos en el comercio. Regalamos o regalan brazaletes, regalan pósters, regalan todo tipo, para que lo tengamos en la mente. Lo acabamos de ver en las elecciones. Hemos leído y releído este maravilloso pasaje y yo aconsejo que lo aprendan de memoria, así como se sabe Juan 3:16. Juan 3:16 es la carta de presentación que usted entrega cuando se dispone a evangelizar. Sí, en Juan 3:16 está el amor total de Dios por la humanidad. Pero en Deuteronomio está el compromiso de amor de usted hacia Dios, hacia su familia y hacia su prójimo. Si recordamos bien, Éxodo 24 es una reiteración de la exclusividad que Dios pide de su pueblo y que se amplifica en Deuteronomio. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué notamos? Que lo primero de lo primero es aceptar aquí individualmente que Dios es único para nosotros. Y entonces, y una vez que le hemos dado cabida en nuestra mente, permitirle que se adentre en nuestros sentimientos, todos, en la totalidad de lo que somos nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarlo con todo nuestro corazón es nuestra relación personal con Él, es amarlo de manera integral, con la totalidad de nuestro corazón, es decir, con todo nuestro sentimiento. Lo que nos hace suspirar o llorar o sentir nostalgia de Él si nos ponemos tristes. Con toda nuestra alma, o sea, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todo lo que sabemos o intuimos. Aquí entra la mente, entra el conocimiento. Y con todas nuestras fuerzas, o sea, de manera intensa. ¿Con cuánta intensidad? Como la dice Pablo, estoy convencido de que nada podrá separarnos de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Este pasaje contiene todo el sentido del amor de Dios hacia nosotros y de manera semejante del amor
a Dios de nuestra parte, pero con todas nuestras fuerzas. Tan firmemente debe ser el amor a Dios que nos hará capaces de resistirlo todo. ¿Ya se durmieron? ¿Todavía no? Ya mero. Ya vamos a más de la mitad. El complemento de lo que respondió el maestro de la ley fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego al maestro de la ley, el Señor Jesús le refirió la conocida parábola del samaritano, que ya conocemos, pero que nos invita a practicar la compasión con el que está próximo a nosotros. Pero amar al prójimo, creo yo, es el mayor problema con que luchamos los cristianos, porque decir es fácil, pero hacer es lo difícil, pues intervienen muchos factores y caracteres. No hay química. Es un pesado, es una pesada. Ofende con facilidad, se cree mucho. No le caigo bien. Habla mal de mí. Le gusta el chisme. Y a mí no. Etcétera. Y le pueden ustedes añadir más cosas y me las dicen para anotarla aquí para mi próxima charla. Pero amarlo es un reto, amar al prójimo es un reto que cae dentro del nuevo mandamiento. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Me gustaría que voltearan a ver a su vecino. Sí, los unos a los otros. Dice: así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Y aquí es otra condicional. Si no se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que no son discípulos míos. Viva este mandamiento al pie de la letra y verá junto conmigo que esta iglesia se moverá y será como un faro en medio de un mar tormentoso lleno de maldad que nos envuelve. El reto es grande, pero es prometedor porque nos invita a tratar al prójimo como nos gustaría que el prójimo nos tratara a nosotros. Estamos llegando al final del paso 10, pero si se preguntan, ¿qué gano si tomo el discipulado? Gana mucho. Además de la amistad con Dios y de que el Señor Jesús lo tenga como su amigo, escuche estos otros beneficios. Recibirá muchas bendiciones o beneficios espirituales y tal vez materiales. Pero no se vaya tras esto último. Voy a obedecer para. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Y es lo que dice el Salmo 1. Esto no nos gusta. Recibirá persecuciones y sufrimientos. ¿Cómo? Pero como usted ama al Señor con todas sus fuerzas, nada lo hará separar del amor de Dios. En cuanto a sufrimientos, Pedro dice, 1 de Pedro 4, 15 a 16, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos.
Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Son textos que a veces no comprendemos bien o tienen dos verdades, por eso es necesario tomar el discipulado para detenerse todo el tiempo necesario en alguno de ellos. Dios lo considerará su amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dice Juan 15:14. Cuando andamos buscando algún beneficio, pues pensamos en el amigo que está allá, que está en buena posición o política o social o de trabajo. Voy a ver a mi amigo para pedirle tal. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Será amado por Dios. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Eso dice Juan 14:21. Sí, la mayor bendición es saber que somos amados por Dios. Pero quiero recordar que Jesús, como buen maestro, dijo a sus discípulos su proyecto de vida después de que les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Sígame. Negarse a sí mismo, todos tenemos una idea de esta actitud, pero no todos la vivimos igual. En este pasaje el Señor no esconde nada. Es claro como el agua. Revela a sus discípulos su propio futuro próximo. Mucho sufrimiento, rechazo por los profesionales de la religión y muerte, pero al final el triunfo sobre la muerte. Y luego les dice: si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Después de puntualizar lo que el maestro vivirá, si alguno de nosotros está dispuesto a seguir sus pasos, ese es el precio: olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguir sus pisadas. Pero la cruz, queridos hermanos, no es el dolor o la muerte, es el símbolo del amor y del perdón, ¿o no? Por amor a nosotros, por perdón de nuestros pecados, Cristo permitió que fuera crucificado. Qué duro camino. Olvidarse de uno mismo no es ser indolente ni esperar que todo nos caiga del cielo, ni dejar el jabón y el agua para cada Corpus y San Juan. Es olvidar amarse a uno mismo, porque no somos el ombligo del mundo, ni este gira en torno a nosotros. El Señor Jesús debe ser el número uno en nuestra vida. Ahora sí finalizo. Fray Miguel de Guevara, monje agustino, expresó a la perfección el amor del Señor Jesús en su poema No me mueve mi Dios. El poema expresa un amor desbordante. Él no era del pacto, él no era metodista, él no era bautista, él era católico.
No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu rostro tan herido. Muéveme, en fin, de tal manera que aunque no hubiera infierno, te temiera. Y aunque no hubiera cielo, yo te amara. No me tienes que dar porque te quiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Que pudiéramos expresar ese amor al Señor sin miedo al infierno y sin esperar nada a cambio. Un amor dispuesto a dar hasta la vida como Él la dio por nosotros. Fin. Ya acabé. Los invito a tomar el discipulado. Los hará estudiar la Biblia y a expresar su amor al Señor sobre todas las cosas. Además, les hará hombres y mujeres obedientes. En cuanto a los textos, Gerardo Reed nos animaba a aprender los textos de esta manera. Aprende un texto de memoria cada semana. Y así al finalizar el año habrás aprendido 54 textos que antes no conocías. Se obedece cuando se ama. O se obedece cuando se temen represalias. ¿Obedecemos por amor o por miedo? Oremos. Señor Jesús, sé que muchos de tus hijos anhelan ser fieles discípulos. Y sé también que los detiene el compromiso por lo que han de dejar para seguir tus pasos. Si hay temor, si hay inseguridad, si hay un miedo por el rechazo de la sociedad, danos tu paz que falta a nuestro interior. Que recordemos que tú siempre vas a nuestro lado y que si las tormentas del sufrimiento y de la incertidumbre nos agobian, estar ciertos que tú calmarás esas tormentas porque vas con nosotros en el mismo barco. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros discípulos obedientes porque te amamos. Pero si aún hay dudas, cámbialas por la seguridad de tu amor por nosotros. Amén. Cuando dieron tiempo para los avisos, no quise pasar porque ahí no se oye. Yo quiero que me oigan. Salió hoy con Dios. Ya lo pueden obtener desde este momento abajo cuando vayan a tomar café. Vayamos a tomar café. Hermanos, la bendición del Señor para cada uno de nosotros.